¿Me escuchan? Buen día. Buenos días, sí. Bueno, ¿me ven también? No, no lo vemos, doctor. Bueno, bueno, igual no pierden gran cosa. No pierden gran cosa. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy sobre un tema que es petición de la herencia, que es un tema que no es difícil, pero es un tema que hay que masticarlo y entenderlo bien. Porque cuando a nosotros nos dicen petición de la herencia, a ver, si ustedes no me escuchan, me avisan. Sí. Eh, Cualquier intervención, cualquier pregunta me la hacen sin problema, ¿no? Como siempre. Bueno, cuando nosotros hablamos de petición de la herencia, muchas veces estamos tentados en hablar, en pensar que es pedir una herencia, simple y llanamente. Pero pero para que se dé la petición de la herencia, nosotros tenemos que tener algunos otros requisitos, porque si no, la acción de petición de la herencia es una acción que nos va a hacer fracasar. Entonces, vamos a tratar de definir bien qué es petición de la herencia. La acción de petición de la herencia es una acción que procede. ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? ¿Me Sí, Hola, escuchan? doctor, doctor, lo sí, lo Per- escuchamos. escucho. Perdón, sí. Bueno, la acción de petición de la herencia es una acción que procede contra quien detenta la herencia en base a la calidad de heredero. Y esto quiero que lo tengan bien en clarito. Yo, vamos a empezar por el legitimado activo. El legitimado activo es la persona quien pide que se le entregue la herencia por ser heredero, contra quien detenta la posesión de la herencia, contra quien también ocupa a título de heredero. Entonces, el legitimado activo es el que detenta la herencia a título de heredero. Y el legitimado activo es quien pretende acceder, pretende que se le entregue la posesión de la herencia a título de heredero. Y yo hice salvedad en estos dos ítems por lo siguiente. Cuando ustedes se encuentran fuera de una herencia a la que, a la que ustedes consideran que les pertenece y por alguna razón no pueden entrar a la herencia, no pueden entrar a los bienes, tenemos varias acciones. Entonces, una acción podría ser, si ustedes se encuentran con una herencia en donde se ha dictado declaratoria de herederos o se dicta sin estar incluidos ustedes. Entonces, en ese caso, simplemente piden una ampliación, ¿verdad? Puede haber otro caso en que ustedes encuentren una herencia que ya está deferida y ustedes consideran que tienen mejor derecho, un testamento, un legado. Entonces hay formas de ingresar a través de la correspondiente acción, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ustedes lo que van a hacer valer es, van a presentar el testamento, van a decir que se modifique el orden de los testamentos o la declaratoria y el testamento si es que hay legales y legitimarios, o si ustedes controvierten el testamento, pueden pedir la nulidad, pueden solicitar la declaración de revocación o de caducidad. Pero en este caso es un caso distinto y es un caso que nos ocupa particularmente y es un caso no como cualquier otro.
En este caso, lo que tenemos que hacer, lo que tiene que darse es, repito, legitimario activo, un heredero que se considera tal que ha sido desplazado de la posesión de la herencia. Legitimado pasivo, otro heredero que se considera tal y ha sido investido con la posesión de la herencia. Lo interesante acá del caso es que tienen que ser dos herederos. Dos herederos. Si, por ejemplo, dentro de la herencia hay un bien que está ocupado por un tercero y que no invoca la calidad de heredero, sino que dice, bueno, yo acá lo estoy ocupando en ánimo de dueño, porque estoy locando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Fenómeno, tendrán las acciones del derecho civil común, desalojo, una reivindicación, etcétera. El problema surge cuando, y esto es lo medular, al actor, al legitimado activo, se le controvierte la calidad de heredero y por eso no se lo deja entrar en la posesión de la herencia. Repito, porque si no se le controvirtiese la calidad de heredero, tendría otras vías. A su vez, el sujeto pasivo, si no ocupase, no le hubiesen entregado la posesión de la herencia en razón de que se considera como heredero, también habría otras vías. Es un concepto que es medio abstracto. ¿Le podría pedir a alguien de ustedes que me lo repita a ver si lo entendieron y si no está entendido lo corrijo? Sí. A ver. Yo lo que entendí es que el problema radica en que cuando al actor se le controvierte la calidad de heredero, hay que ir por esta vía, pero que si no hay otras vías para accionar, y que si no se da entre dos herederos, hay vías del derecho civil. Exactamente. Entonces acá lo que se controvierte es al sujeto activo, al actor, se le controvierte la calidad de heredero. Porque si no se lo controvirtiese muy bien, tal cual dijo usted, iría por otras vías. Y se da contra quien reviste, por lo menos, aparentemente, porque ese es el heredero aparente, la calidad de heredero, porque si no revistiese la calidad de heredero, se iría por otras vías. Está perfecto lo que han entendido. Es un heredero que pide la posesión de la herencia de otro heredero. ¿Correcto? Bien. Hasta ahora creo que estamos más o menos en sintonía. El tema es el siguiente. Prescripción. Esta acción es imprescriptible, salvo que se hubiese operado la prescripción, en este caso adquisitiva, sobre algún bien en especial de la herencia, en cuyo caso ya repele la petición de herencia. Entonces, supongamos que hubo un heredero, un presunto heredero, que tuvo la posesión de una cosa mueble por más de 2 años o una cosa inmueble por más de 20 años, por más que sea imprescriptible la acción de petición de herencia, la repele la acción posesoria de los derechos reales. ¿Quedamos en claro con eso? Sí. Bien, entonces hasta ahora lo que hemos dado es definir definir la petición de herencia y hablar de la prescripción de la acción. Bien. Ahora bien, el heredero lo que pide es que se entreguen las cosas que componen el acervo hereditario, y puede ser que estas cosas hayan perecido, que no existan, que hayan sido vendidas, en cuyo caso después vamos a ver qué solución tomar, pero en este caso lo que se le puede reclamar es el precio. ¿Mm? El precio, el valor
Y si el heredero aparente ha sido de buena o mala fe, debe pagar la cosa con más los daños y perjuicios provocados al heredero. ¿Estamos hasta ahora? ¿Estamos? Sí, doctor. Si es de claro. mala fe, ¿tiene que pagar? A ver, si es de buena fe o es de mala fe, en ambos casos, Ah, en ambos. Bien. devolver la cosa o pagar su valor. Bien. Pero si es de mala fe, además debe los daños y perjuicios. ¿Mm? Entonces, les voy adelantando. ¿Quién es el de buena fe? El heredero que creyó o pudo creerse heredero. Y a contrario sensu, el de mala fe es el que no pudo creerse, no debió o no pudo creerse heredero. Entonces, buena fe son los herederos legales que acuden a una herencia llamados por la ley y de repente aparece un testamento que está redactado en Nicaragua. Entonces, ustedes tampoco van a esperar toda la vida con un bien estanco, un bien sin moverse, que aparezca por las dudas un heredero preferente, un heredero con mejor derecho. No, bueno, pero si aparece, se le queda garantizado su derecho. El de mala fe es el hermano mellizo del otro hermano, que vivían juntos en la misma casa toda la vida, abre la sucesión de la tía y no le dice nada al hermano. ¿No es cierto? Ese es el heredero de mala fe. Más o menos me expliqué. Buena fe, quien se creyó o pudo haberse creído heredero. Mala fe, el que sabía que no era heredero o no debió haberse podido suponer heredero. Conoció o debió conocer. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, tenemos al heredero que no era heredero, que es el sujeto pasivo, que lo vamos a llamar como, yo ya lo dije. A ver, ¿cómo consideran que lo llamamos? ¿Heredero aparente? Heredero aparente. ¿Mm? Heredero aparente. Ustedes saben que cuando se recibe una herencia, se recibe el patrimonio con la faz activa y con la faz pasiva. Ahora bien, si el heredero aparente, que sea de buena fe, satisfizo deudas de la sucesión, deudas que había contraído el causante, con bienes no provenientes del acervo hereditario, es decir, con bienes de él o de tercero, y resulta que después es desplazado, tiene derecho, a ver, por un lado, debe callarse la boca y entregar la herencia. Pero si él saldó deudas con bienes de él o bienes de terceros, o en resumidas cuentas, bienes que no provengan del acervo hereditario, tiene derecho a un reembolso. Fui claro con el heredero de perdón, fui claro con el derecho de reembolso del heredero aparente. Sí, doctor, muy Sí. claro. Muy bien. Continuamos. Ustedes ven que este proceso a lo mejor no lleva 5 días, a lo mejor lleva años, y entonces el heredero aparente ha efectuado actos como efectúa todo heredero, ¿no es cierto? Y acá tenemos actos de administración y actos de disposición. Los actos de administración, si el heredero aparente es de buena fe, son válidos, administración. ¿Mm? Y son válidos hasta que se le notifica la demanda de la petición de herencia. Y esto es lógico,
Cuando ustedes saben que el derecho de ustedes está controvertido, una persona prudente deja de efectuar actos de administración. Y ahora les pregunto a ustedes, ya casi abogados, no nos imaginemos en una casa ubicada en Sierra de los Padres que los actos de administración son pocos, aunque hay actos de administración como el pago de impuestos, mantenimiento de la casa, pero supongamos una industria y demás. Ustedes, si son herederos de buena fe y les notifican que hay una demanda de petición de herencia, ¿ustedes qué harían para evitar ser responsables por los daños derivados de la no administración? Esto no lo encuentran en la ley, se los pido yo como casi abogados que son. Ustedes son herederos aparentes, han administrado. Les llega una demanda fundamentada, ustedes ya se dan cuenta que lo van a perder, entonces no tienen más validez los actos de ustedes. ¿Qué pueden pedir? Para evitar que se deteriore la cosa por falta de la administración, imagínense una industria. Y no quedar como responsables de daños porque la cosa pereció o se arruinó, aún siendo ustedes herederos. Es muy sencillito, una cuestión del derecho procesal. Díganme una opción y si no, ya se las digo yo y seguimos adelante. No sé, alguna medida cautelar, la verdad que no sé la Una respuesta. medida cautelar, que se la pedís a quién, obviamente, Al juez. al juez, o piden que se designe un administrador. ¿Mm? Esto no está en el tema, pero digo que es una cosa útil como para ir relacionando, como para ir abarcando, ¿no? Para ir unificando todo lo que es el derecho. Muy bien. Hablamos de los hechos del heredero aparente en cuanto a actos administrativos. Y cuando son actos de disposición, ¿qué pasa? Los actos también son válidos. También son válidos. Siempre y cuando hubieran tratado con terceros de buena fe y el heredero aparente devolviere el precio recibido. ¿Correcto? Y acá vamos a diferenciar el heredero de mala fe. Los actos de administración son nulos. Y los actos de disposición son válidos realizados con un tercero de buena fe a título oneroso, porque si no, chicos, ustedes imagínense que estaríamos ahora removiendo actos de sucesiones empezadas en 1700. El de buena fe debe devolver el precio y el de mala fe debe devolver el precio más los daños y perjuicios. Entonces, aunque pareciera incoherente, los de herederos de mala fe son nulos los actos de administración y válidos los de disposición si el tercero fuera de buena fe. No si le dice a la tía que tiene 95 años, la jubilación mínima, toma tía, hagamos de cuenta que te lo vendo y vos figurás como dueña de 55 estancias en la parte más rica de la República Argentina. Ahí ya vemos la mala fe, vemos que hay un acto simulado. Entonces, ¿quedan claros los actos de administración y disposición del de buena y del de mala fe? Sí, doctor, pero tengo una consulta. ¿Cómo no? Buen día. En el caso de los actos de disposición, cuando el heredero es de mala fe, o en el caso de que el tercero fuera de mala fe, está bien que el heredero tiene que devolver lo que recibió, pero no tiene que indemnizar también. Claro. Creo haberlo dicho, si no lo dije, lo digo de nuevo.
Eso en los actos de administración, pero los de disposición también. Porque el acto de administración, usted no está sacando un patrimonio de la herencia. En el de disposición sí está sacando un acto de, perdón, sí está sacando una porción de la herencia. Vamos a ver, administración. El heredero aparente, el de buena fe, alquiló un bien. Bueno, el acto es válido, pero tendrá que devolver los alquileres, el contrato de locación va a seguir, pero el alquiler va a seguir incrementando el patrimonio hereditario. Los de mala fe no son válidos y deben devolver el precio más los daños. Ahora hablamos de disposición. El de buena fe, obviamente, tiene que devolver el valor. ¿No es cierto? Y si contrató con terceros de buena fe, el acto es válido. Porque si no es de buena fe el tercero, el acto es inválido, la venta o el gravamen se consideran como no producidos y vuelven todos por estado anterior. ¿En eso quedamos en claro? Ahora, si hay un tercero adquirente de buena fe y a título oneroso, el acto queda purgado, el acto queda confirmado, pero el de buena fe debe el precio. Raya. Ahora, en los actos de disposición, el de buena fe, si nos encontramos, tanto sea que el patrimonio esté todavía, tanto sea que el bien esté en su patrimonio o que haya sido enajenado a terceros de mala fe, debe el valor más los daños. Y si el bien fue enajenado a terceros de buena fe y título oneroso, debe igualmente el valor más los daños, pero el acto se considera purgado, se considera perfeccionado. Si no lo entendieron, lo vuelvo a explicar. Doctor, Sí, cuando estamos hablando del heredero aparente buena fe, sí. me perdí un poco. O sea, puede que contrate con un tercero de mala fe, como que ese tercero sabe que no es heredero, pero el heredero se piensa que sí lo es. Porque me Claro, perdí ahí. Ah, bien, bien. claro, Entonces, en cuyo caso vamos a poner el acto de disposición más importante, la venta. Vos sos de buena fe, pero le vendiste a un tercero que no es a título, perdón, le donaste a uno o le donaste a uno que sabía que vos eras aparente. Entonces, ese contrato queda resuelto. Entonces, vos ya no debés el valor, porque valor no hubo, porque el acto se considera como si nunca hubiese existido. Ese bien nunca salió del patrimonio. ¿Sí? Ahora, si sos de buena fe y contratás con un tercero de buena fe, ya el bien salió de tu patrimonio, salió del patrimonio de la herencia, y vos debés el precio que recibiste. ¿Queda claro? sí, Yo ahora sé, sí, doctor, yo sé gracias. que esto es medio una ensalada rusa, así que si no lo entienden me lo tienen que preguntar una y mil veces. Ahora hablamos del de mala fe. Actos de administración se consideran como no realizados. La locación se considera resuelta. El usufructo se considera resuelto. Y chao. Salvo que haya, se considera resuelto. Y salvo que haya contratado actos de disposición con terceros de buena fe, que la enajenación, la venta es válida, pero él debe el precio más los daños y perjuicios. El de buena fe devuelve el precio. El de mala fe devuelve el precio más daños y perjuicios. ¿Les queda claro, chicos?
Sí, doctor. Sí, doctor. Les pido que si tienen media duda, me lo pregunten, porque estamos para aprender. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a seguir un poquito adelante. Vamos a ver ahora la responsabilidad de los herederos y legatarios por las deudas de la sucesión, las deudas del causante y las deudas del beneficiario, ya sea heredero o legatario. Entonces, nosotros nos encontramos con una masa de bienes y muchas personas que están reclamando. Vamos a ver a quién le corresponde el pago de esos reclamos. Los que tienen privilegio para cobrar, es decir, los que primero cobran sobre todos los bienes de la sucesión, y esto es importante, porque a veces se generan tantas deudas que es una sucesión que se queda, un patrimonio que se queda sin faz activa. Entonces, los que tienen derecho de privilegio, que cobran primero, son las deudas y cargas hereditarias, y en segundo lugar los legatarios. ¿Qué son las cargas de la sucesión? Las cargas son los gastos que se han realizado con motivo y en ocasión del proceso sucesorio. A ver si ustedes me dicen un ejemplo de alguna carga hereditaria. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna tasa judicial quizás? ¿Los Tasa gastos de del justicia. proceso? Muy bien. Perdón, pregúnteme. No, eso, algún gasto del proceso. Bueno, en concreto, tasa de justicia. ¿Qué más? Una cosa que los va a implicar a ustedes. Honorarios del abogado. ¿No es cierto? Honorarios de los peritos. Gastos de dictos, gastos de informe de registro de testamentos, gastos gratis al IPS, gastos de pedido de certificados, etc. Entonces, ellos cobran primero. Entonces, digamos que se liquide el acervo hereditario. ¿Quiénes van a ser llamados primeros a recoger su parte? Cargas judiciales. Perdón, cargas de la herencia. El que primero cobra. Y luego van los legatarios. Y después de los legatarios van a cobrar los, ojo, herederos del causante. No. Los acreedores del causante. ¿Mm? Los acreedores del causante. ¿Quién me dice cuál es el orden de privilegios sobre la totalidad de los bienes de la sucesión? Alguien que me lo diga, que si se equivocó yo lo corrijo y seguimos adelante para que quede esto bien claro. ¿Quién cobra primero? Aquellos Las deudas que y están cargas. primeros para cobrar. Sí, los primeros que son ¿quiénes? Deudas y cargas Son los que hereditarias. Cargas de la sucesión. ¿Qué estabas diciendo la otra persona que dijo los que... sí, yo iba a decir era que los primeros acreedores que tienen derecho a cobrar, digamos, dentro del acervo hereditario son aquellos que tienen, por ejemplo, como en escalón, digamos, la prioridad. Por ejemplo, Claro. la hipoteca, por ejemplo, o algunos que... No nos adelantemos. No nos adelantemos. Porque ok. está muy bien, o sea, es una pregunta que da origen a una explicación. La hipoteca,
que en realidad en sí es un ente abstracto, el acreedor que tiene garantizada su acreencia con un derecho real de hipoteca, tendrá derecho a cobrar con prioridad sobre el bien hipotecado. ¿No es cierto? Sí, sí. Pero, fuera de los acreedores de los bienes, que en realidad es un acreedor del causante, porque el causante le debía plata a él. Entonces, los primeros que van a cobrar son, creo que una compañera lo dijo, las cargas hereditarias. Y segundo, los legatarios. ¿Mm? Perfecto, gracias, doctor. Ahora, tampoco esto es un picnic para los legatarios, porque los legatarios tampoco están tan libres de polvo y paja. Entonces, por regla general, los herederos y los legatarios hacen frente, cuidado con esto, hacen frente a las cargas hereditarias, hacen frente a los legados de distinto grado, con lo que hayan recibido en la herencia en su proporción. Entonces, si una persona es instituida heredero en la tercera parte, bueno, cargará a prorrata con la tercera parte de los gastos. Y si en una deuda de 100.000 pesos a un legatario se le han otorgado 10.000 pesos, o una cosa con valor de 10.000 pesos, deberá hacerse cargo de la deuda a prorrata por lo que él hubiera recibido, 10.000 pesos y nada más. O sea, la décima parte. Si el acervo es de 100.000, lo de él cuesta 10.000 y hay una deuda de 50.000, deberá pagar con 5.000 por porcentaje a prorrata. ¿Queda claro entonces? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Perdón, discúlpeme. Sí. ¿Pero no pagan primero los herederos y después los legatarios o pagan todos de la misma manera? No, está bien la pregunta. Está bien la pregunta. Como lo que primero se pagan son los legados, junto con las cargas, los que últimos responden son los legatarios. Primer pago, última obligación. ¿No es cierto? Entonces, yo les estoy hablando del caso en que haya, yo lo dejé traslucir ahí, y no sé quién me hizo una pregunta, legados que se paguen primero o que tengan prevalencia, como el de cosa cierta. Entonces, si hay que desembolsar para pagar ese legado, pagan primero los herederos y segundo el legatario en proporción al bien que le quedó. ¿No es así? Pero la respuesta concreta es primero pagan los herederos y después pagan los legatarios. Siempre el que paga es el heredero. Bajo casos extraordinarios paga el legatario, en proporción al valor del bien que recibió. Ahora supongamos que las cargas sucesorias son muy grandes y no alcance con lo que recibe el heredero, porque a lo mejor hay un heredero que recibe 5.000 pesos y cada legatario 500.000, o a lo mejor son todos legatarios. ¿Se dan cuenta entonces? ¿En qué proporción se pagan las cargas sucesorias? En proporción al valor del legado que hayan recibido. Con esto quiero que ustedes vean cuál es el caso en que puede llegar a agredirse un legado. ¿Lo ven claro? Sí, ahora sí. O sea, que hay un heredero con muy poco monto o que todos son legatarios. Entonces satisfacen los gastos preeminentes, que son las cargas, en proporción a lo que hubieran recibido. Normalmente paga el heredero y normalmente le queda. Porque si un heredero recibe una herencia tan gravosa, que son puras deudas y puros legados, ¿qué puede hacer el heredero? Rechazar la herencia. Rechazar la herencia.
rechazar la herencia. Entonces, cobran primero los titulares de cargas sucesorias y los legatarios. Y luego, el resto de los mortales, ya viendo el privilegio que tenían en su crédito. Y los acreedores del causante sobre los bienes de la herencia cobran con prioridad a los acreedores de los herederos. ¿Fue claro lo que dije? Entonces quedamos cargas, legados y acreedores del causante y por último acreedores del heredero. ¿Quedó claro? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Cuando hay un legado de universalidad, que hay bienes y deudas, el legatario, también es una aplicación del principio que hemos visto recién, solo queda obligado hasta la concurrencia del valor que él hubiera recibido. Es natural, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar hablamos de cargas, hablamos de legatario. Ahora vamos a ir al tercer estamento de acreedores, que son acreedores del causante, que es normal, chicos. Si yo contraté con una persona que murió, me parece que es lógico que me permitan a mí cobrar primero y después a los herederos, porque mi derecho se consolidó primero. Entonces, los acreedores del causante pueden cobrar contra los herederos y contra los legatarios, como siempre, hasta el valor de la cuota del legado. Esta acción, presten atención, porque caduca al año de recibir el legado. Caduca al año de recibir el legado. ¿Queda claro? O sea, es un término muy rápido. ¿Queda claro esto hasta ahora? ¿Podría repetir lo que dijo recién, por favor? La acción para cobrar sobre los legatarios por parte de los acreedores del causante caduca al año de que hubiese sido entregado el legado. Y a su vez, el legatario, en este momento, que es un poco un momento indefinido, que hay herederos, legados, que no se sabe bien, que el inventario, puede repetir lo que hubiese pagado de más, que exceda su porción de legado, que exceda su legado, se lo puede repetir de los herederos. Lo explico de nuevo. El legatario es responsable por las deudas contraídas por el causante en vida y que reclaman los herederos del causante hasta la concurrencia del valor de su legado. Esta acción caduca al año y si hubiese pagado de más, y si hubiese pagado una cifra mayor al legado que recibe, tiene derecho a recibirla de los herederos. ¿Quedamos hasta ahora? Sí, sí. Sí, ahora sí. Bien. También yo les quería comentar que cuando los herederos son de mala fe o de buena fe, que habíamos dicho que debía el precio más la indemnización y demás, todo lo que se refiere a frutos, productos, el código remite a la parte de reivindicación de los derechos reales, en la parte de derechos reales. Ahora bien, la regla general es el heredero con qué bienes solventa las deudas de la sucesión. Solamente con aquellos que haya recibido. Muy bien, con el patrimonio del causante.
¿no es cierto? Sí, sí. Sin embargo, hay ciertos casos en que el heredero, por vía de sanción, también debe pagar las deudas con bienes que le son propios. Y son un poquito parecidos los casos a los casos en que durante la vigencia del código anterior el heredero perdía el beneficio de inventario. Entonces, regla general, el heredero paga las deudas con el patrimonio hereditario, salvo que el heredero no haga el inventario dentro de los 3 meses requeridos por los acreedores. Entonces, el acreedor, ustedes son acreedores de una persona que murió no sé dónde. Y ustedes, francamente, ¿qué relación tienen con el acreedor? Perdón, ustedes son acreedores, ¿qué relación tienen con el deudor? Él vino, yo le vendí harina y él se comprometió a pagarme 500.000 pesos y no me los pagó. No sabe nada más. Entonces, ¿a ustedes a quién le van a ir a reclamar? ¿Ustedes saben si hay herederos, legatarios? ¿Ustedes lo saben eso? ¿Cuántos bienes hay? ¿Lo saben? No. No, por supuesto. Entonces, cuando se abre la sucesión, y si no la abren ustedes como acreedores, intiman a los herederos para que realicen un inventario. ¿Inventario de qué? De los bienes de la sucesión, con las acreencias y con las deudas. Si ustedes en 3 meses ese inventario no lo hacen, quiere decir que hay una mala intención. Entonces, en ese caso, son responsables con vuestros propios bienes por las deudas del causante. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de dónde viene la sanción? Sí, doctor. Bien. Sí, sí. Otro caso es el caso en que oculta bienes de forma fraudulenta. A ver, oculta bienes de forma fraudulenta porque resulta que las herramientas del campo, que en algunos casos tienen valores muchas veces millonarios, las esconden en otro galpón. ¿Para qué? Para desalentar a los acreedores o las vacas que no son registrables y salen tanta cantidad de plata, para desalentar a los otros acreedores a que inicien acciones y él quedarse con todo el acervo hereditario. O exagera, dibuja, digamos nosotros, el pasivo. Dice que hay muchísimo más pasivo, fraudulentamente, del que hay. Siempre para desalentar al acreedor, porque si hay muchos gastos que pagar, ¿para qué va a intentar una acción? ¿No es cierto? O enajena bienes de la sucesión, salvo que haya sido una buena transacción económica, es decir, que haya obtenido un buen precio y que ese dinero esté devuelto a la masa hereditaria, a la sucesión. Entonces, vendría a ser depositado en el banco. En esos casos, el acreedor puede cobrarse sobre bienes personales del heredero. ¿Correcto? Sí, doctor. ¿Queda bien hasta ahora? Bien. ¿Y qué pasa con el indigno, doctor? El indigno tiene otro régimen, porque cuando se pide la indignidad de algún heredero, acá lo que directamente se le hace es desinvestirlo de la calidad de heredero. No es más nada. Entonces, su porción de herencia pasa a los otros herederos o pasan a los legatarios, a quienes se les otorgó la facultad de crecer. Pero acá no quiero que se confundan. El indigno
salió y se acabó. Es como si nunca hubiera existido. Acá estamos hablando de un heredero y de un heredero aparente, que se vio con facultades, se vio con derechos para la realización de ciertos bienes, cobros y demás. ¿Soy más o menos claro? Sí, sí, gracias. El indigno, bueno, acá en el de buena y mala fe veremos qué hizo, qué no hizo. El indigno se tiene de cuenta que nunca existió. ¿Mm? ¿Correcto? Bien. Ahora bien, vamos a hablar, ya hablamos de los herederos del causante, vamos a hablar de los acreedores del causante. Ahora vamos a hablar sobre los acreedores del heredero. Y en este caso, solamente la institución se pone en movimiento cuando un heredero cometió un acto que por sanción, por castigo, hace que deba hacerse responsable sobre los bienes que aún él tiene como propios independientemente de la sucesión. ¿Fui claro? Retomemos un poquito. Deudas. Privilegio general. Cargas de la sucesión, legados. Después siguen cobrando los acreedores del causante. ¿Y los acreedores de los herederos para cuándo? Bueno, una vez que entre el patrimonio en cabeza de los herederos, ahí ellos se encargarán de cobrarle lo que ellos hacen, lo que los herederos hayan recibido a título gratuito por vía de sucesión. Pero acá, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un heredero que cometió algún acto de lo que les dije recién, enajenación de bienes, no realizó el inventario o agrandó el pasivo, y entonces ya, ¿con qué bienes responde ese heredero? Por las deudas. Con los suyos propios. Con los suyos propios, independientemente de los del causante, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces acá la pregunta es, los acreedores del heredero que estaban esperando que se termine la sucesión o que más o menos se diriman de quiénes son los bienes para cobrar, ¿dónde quedan relegados? Quiero que vean la situación distinta, y la situación distinta es esta. En el primer caso... Perdón, doctor, ¿cómo sí. relegados? Esa palabra me sacó, no. A ver. No entender. ¿Relegados con respecto a qué? Vamos a ver. Acreedores del heredero. ¿Pueden cobrar como si tuviesen cargas de la herencia? No. ¿Pueden cobrar como legatarios? Tampoco. ¿Pueden cobrar como acreedores del causante? Tampoco, porque no lo son. Entonces quedan relegados a la espera de que los bienes ingresen al patrimonio del heredero para ahí, una vez que está consolidada la propiedad, agredirlos. ¿Sí? Ahora sí, Sí. entendí esa parte. Ahora, sí. Claro, ahora. una vez que ingresa, está bien. Estamos frente a un caso distinto. Estamos frente al caso en que, además de responder con los bienes recibidos en la herencia, el heredero responde con sus propios bienes. Bienes propios que eran presa, que eran patrimonio agredible. ¿De quiénes? De los acreedores del heredero. Exactamente, de los acreedores del heredero. Entonces, en los bienes de la sucesión, bueno, está bien. Primero es lógico, que cobren los que tenían deudas con el causante. Después, bueno, y después lo que quede a mis herederos,
una vez que se consolide la propiedad, se consolida en el momento de empezar la sucesión. Una vez que más o menos se determinan, ahí yo lo voy a agredir. Pero acá tenemos una serie de acreedores que sabían seguro su crédito por los bienes del heredero. Y que de repente, por un acto de él, entran otro montón de acreedores sobre los mismos bienes sobre los que ellos tenían garantía. Es decir, que concurren para agredir el mismo patrimonio los herederos del causante y los herederos del... Perdón, los acreedores del causante y los acreedores del heredero. ¿Soy claro? Sí, doctor. Se meten todos en la misma bolsa. Una consulta. Sí. El privilegio dentro del cobro de lo que es el heredero del causante con sus bienes. Heredero del causante. El heredero del causante que fue sancionado y que tiene que responder con sus bienes. Sí. ¿De qué forma se maneja el privilegio de los herederos, de los acreedores del causante con los acreedores del heredero? ¿Primero Bien. cobran los del causante? Justamente es lo que les iba a contestar ahora. Los créditos originados antes de la apertura de la sucesión tienen privilegio los acreedores del heredero. ¿Contesté a su pregunta? Sí. Los créditos originados antes de la apertura de la sucesión cobran primero los causantes del heredero. Y los créditos originados después de la apertura de la sucesión concurren a prorrata con los acreedores del causante. Regla general. Créditos anteriores a la apertura de la sucesión cobran primero los acreedores del heredero. Los créditos originados con posterioridad concurren a prorrata. Es un tema fácil, pero tiene algunos vericuetos que hay que prestarle atención. ¿Correcto? Doctor, entonces, dijimos que los acreedores del heredero van a quedar relegados a la espera de que los bienes ingresen al patrimonio de ese heredero. Pero perdóname. Sí. Yo, para corregirme a mí mismo, que se adjudiquen. Porque si no estaríamos en contra, claro, del principio que yo siempre he bregado, que todos bregamos, que no existen herencias yacentes ni causantes, que al momento del fallecimiento se produce la transmisión de la propiedad. Adjudicados, otorgados, digamos. Pero sí, es lo que vos decís. Continúa con tu pregunta. Bueno, y entonces el tema es cuando ese heredero, para que me quede ordenado, ¿no? El tema es cuando ese heredero causa uno de estos actos fraudulentos, ahí es cuando concurren los dos tipos de acreedores. Claro, porque ahí es cuando deja de responder pura y exclusivamente por las deudas del causante con el patrimonio hereditario y empieza a responder por cualquier deuda con sus propios bienes y también el hereditario. Entonces, en ese caso, sería una solución muy injusta para el acreedor del heredero, que toda su vida estuvo siendo acreedor, confiándose en el patrimonio del heredero, que ahora vienen 75.000 millones de personas, acreedores del causante, a disputarle su garantía. Te voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Vos vendés harina y resulta que le vendés harina a un panadero por 100.000 pesos por mes. Y él te va bicicleteando, viste que sí, que mañana, que déjeme. Sí, bueno, si total, este tipo tiene un campo, yo cualquier cosa le agredo el campo. ¿Queda claro cuál es tu seguridad? Sí. Ahora de repente resulta que vos te encontrás con 25 herederos del causante que van a agredir el campo que vos tenías como garantía. Entonces van a cobrar las cargas, van a cobrar los testamentos. Entonces decís, pero entonces
¿yo de qué me disfrazo? Porque vos hiciste, ¿dónde está la seguridad jurídica? Vos hiciste tu negocio confiando en ese campo que tenía tu cliente. Entonces, para solucionar esa injusticia, esa iniquidad, primero cobran los herederos, los causantes, el heredero por causa o título anterior a la apertura de la sucesión. Y cuando son con posterioridad a la apertura de la sucesión, bueno, jorobate, vos ya sabías que estaba la sucesión abierta, vas a prorrata. Pero no es que te dejan última, a prorrata. Deudas anteriores, tenés privilegio. Deudas después de la apertura de la sucesión, a prorrata. Concurrís juntos con los acreedores del causante. ¿Contesté o les queda duda? Sí, doctor, muy claro, bárbaro. ¿Quedó claro? Bueno, Sí, perfecto. entonces si no hay otra pregunta para hacer, nos vamos a ver el martes que viene. Bueno, doctor, ¿Quedamos? muchas gracias. Gracias a ustedes. Bárbaro, muchas gracias, doctor. Hasta luego, Hasta luego. saludos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. doctor. Gracias, muchas gracias, doctor.